Bienvenidos a un nuevo episodio de Desde mis ojos, un espacio donde escuchamos y compartimos lo que vivimos como migrantes desde el alma. Yo soy Karen. Yo soy Valentina y hoy tenemos una historia que nos inspira muchísimo. No solo porque demuestra que sí se puede soñar en grande, sino que nos muestra cómo los sueños también se pueden construir lejos de casa. Superando fronteras con Cava, un viaje de miles de kilómetros empieza con una historia y nosotras queremos contar la tuya. Bueno, el día de hoy vamos a darle la bienvenida a nuestro 8º episodio, el cual se llamará Cumpliendo sueños lejos de casa. Nuestro invitado de hoy es alguien con quien he tenido la fortuna de trabajar, de compartir ideas, locuras y hasta reinados. Es de esos soñadores que no se quedan quietos, que de una pequeña idea sacan grandes historias y que siempre están buscando cómo aportar, crecer y conectar con su comunidad. Llegó a Malta con humildad, empezó lavando platos y luego cuidando perros, pero su espíritu soñador y su amor por la cultura colombiana lo han llevado mucho más lejos. Empezó a cocinar desde su casa y sin tener un restaurante físico logró conquistar los corazones y los estómagos de miles de personas. Hoy cuenta con más de 3.000 seguidores y supera incluso a muchos negocios establecidos. Pero ahí no para. Organiza eventos como reinados, colabora con otros emprendedores y es un puente constante entre la comunidad latina y los europeos, mostrando lo mejor de nuestra gastronomía, nuestra cultura y nuestro talento. Es proactivo, trabajador, incansable, amable, colaborador y como él mismo dice, él no descansa porque los sueños no lo dejan dormir. Bienvenido al podcast, Alejandro Martínez. Hola Alejo, bienvenido, qué emoción tenerte acá. Estamos listos para contarle al mundo cómo se ven los sueños cuando uno los ve desde sus propios ojos. Bienvenido Alejandro. Hola Alejo. ¡Bravo! Alejo está un poco tímido. Está tímido. Hola chicas, ¿cómo están? Muy bien Alejo, ¿cómo te ha ido? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar esta invitación. Y bueno, vamos a empezar con toda. Volvamos al inicio, retornemos. Cuéntanos un poco de ti, de tu familia en Colombia, qué hacías. Soy Alejandro Martínez, tengo 30 años, soy de la ciudad de Pitalito, Huila. En Colombia he desarrollado diferentes actividades. Siempre me ha gustado ser independiente. En mi adolescencia estudié pedagogía infantil, pero nunca lo desarrollé. También después decidí que me apasionaba el tema de la gastronomía. Inicié estudiando en el SENA. Ahí fue donde verdaderamente descubrí la pasión que tenía por la gastronomía. Luego me inscribí a varias escuelas en Pitalito, Huila, en sur colombiano. Estudié 3 años gastronomía, luego hice diferentes cursos reforzando lo que había estudiado. Me doy cuenta de que lo mío es la cocina. 7 años, me voy de mi casa muy joven, empiezo a estudiar y pues no estaba acostumbrado a trabajar. Con la persona que convivía me dice como un día debes de ser independiente, no depender de nadie y me dice como ven, puedes traer unas empanadas ya que estudiaste gastronomía. Le digo bueno, sí, llevo, pero me daba pena ofrecer, entonces como ofrece tú y yo las hago. Primer día me quedaron como 100.000 pesos y vi que era súper genial y perdí la pena. El otro día ya llevé muchas más empanadas, no recuerdo pues la cantidad exacta. El caso fue que ya llevé tinto también y todo se vendió. Y como vi que todo lo había vendido en menos de 2 horas, decidí comprar un arroz chino y revender el arroz chino. ¡Filo, mi niño! Mi oportunidad. Y ahí le cogí demasiado amor a la gastronomía y al ser independiente. Claro. ¿Con quién vivías antes, Alejo? Vivía con mi tía porque mi mamá estaba fuera del país. Okay. Luego decido seguir estudiando gastronomía también, pero estaban iniciando las tiendas de D1. Yo vivía en Pitalito y las tiendas de D1 estaban solo pues en las ciudades capitales. Sí, las principales. Entonces digo como que acá hay negocio y decido empezar a viajar a Bogotá, pagar camiones para traer mercancía y
en una moto, pues en la moto que tenía en ese momento, pues empiezo a visitar tienda por tienda y como que ofreciendo los los productos y dando, pues ya los había usado, podía dar referencia de que eran muy buenos. Wow, pero o sea, entonces tú prácticamente revendías productos. Sí, revendía. Ajá, le ganaba 200, 300 pesos, Pero máximo ¿qué pilera? 600 pesos por producto, que en ese tiempo era como el cloro. Lo mejor era un producto bueno, no sé si Sí, todavía sí, sí. sé. Bueno, entonces empecé, yo mismo visitaba, pero mi ambición era como que decía, después compro 2 motos más y pongo a trabajar la gente y yo solo tomo pedidos y despacho. En los primeros 3 viajes pues me fue súper bien, me quedaban como rentabilidad como 3 millones de pesos en menos del mes. ¿Cuántos años tenías ahí? No, 18. Imagínate, 19 años. o sea, desde muy pequeño comerciante, Estaba esa muy joven. mentalidad. Luego ya empiezan a llegar las tiendas de uno a todo, Es que a ya todo el país. Sí. invadieron. Ajá, entonces ya digo como que voy a parar porque no va a ser un buen negocio, ya, No va a ser lo ya mismo. están llegando. Luego decido vender zapatos donde vivíamos, donde nos rentaban pues el apartamento. La dueña de la casa vendía zapatos y me dijo como, ve, tú tienes muchas conocidas, puedes vender zapatos. Y yo, bueno, ven y los veo. Y veía los zapatos, me parecían, eran para mujer. Sí. Zapatos y carteras y me parecían muy lindos y dije, claro, lo voy a hacer y empecé y fue de los mejores negocios que he podido ¿Has hacer. tenido? Empecé, ¿En sí, serio? sí, empecé a vender zapatos, iba y como que a las personas que conocía pues le dejaba como crédito, pero no había necesidad nunca de llamar, sino que me llamaban a cancelarme lo que me debían. así de bueno era. 1, 2, 3 pares de zapatos por persona, eran plataformas y era súper, súper el negocio. Y ya empecé a cocinar también para el batallón, para el casino. Empecé a cocinar como para generales, oficiales del ejército. Pero ahí, Y me digamos, tomaron. ahí trabajabas, cuando trabajabas para los oficiales, ¿eras como chef Como o chef independiente? Ajá, era como para eventos, como ven, Sí. haz este evento, hoy viene un general, puedes cocinar. Y ahí me involucré Con el como tema en de el la mundo. gastronomía. Ajá. Y pues en ese mundo de militares era como que me daban la oportunidad, me conocían y tenía muchos conocidos, como que tú eres bueno, pues hacerlo. Escalar. Ajá, entonces me dieron la oportunidad ahí. Luego, bueno, sigo vendiendo zapatos, pero a mi pareja lo cambian de ciudad y nos vamos a la ciudad de Popayán. En ese momento, pues es un momento como complicado en mi vida, tengo que 20 años en ese momento, ya estaba acostumbrado a mi dinero, pero no sabía qué iba a llegar a hacer a Popayán. Claro, era empezar de cero, ¿no? Sí, me estaba cambiando. Sin embargo, tomamos un apartamento en una zona central universitaria y me doy cuenta que la comida payanés pues, no era de mi gusto, entonces di por hecho que a la gente tampoco le gustaba, a los que llegaban. Sí, 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 sí. Me sorprendió como un día fui a un restaurante y dieron una sopa de rellena con crema de leche y yo no. Una sopa de rellena. Uf, Ajá, eso suena un entonces poco como que- exótico, ajá. perdóname, Colombia. Te he fallado. Y como que no. Y decido poner un letrero en cartulina que dice se venden almuerzos caseros. Ay, qué terrorífico. Y ese día vendí 5 a unos obreros y bueno, fue como un día muy feliz. Ay. Recuerdo que fue como una mini bandeja paisa, arroz, así, pero algo muy casero. Al otro día me dicen como, ¿vas a volver a hacer? Y yo, sí. El otro día ya no llegaron esos 5, sino llegaron 10. Uy. Entonces, pues ahí decido en ese apartamento como abrir mi primer restaurante ahí. A la primera semana, vendimos 30 almuerzos, Wow. en la cual en esa acomodamos el lugar, le pusimos mesas, compramos todo el montaje de la parte frontal, o sea, todo lo del montaje. Y ya al mes contábamos 80 comensales. Wow, Alejandro, o sea, les fue muy bien. Sí, fue súper, súper, súper bien. Luego ya pasó 6 meses, se vendían 130, porque en la ciudad de Popayán se mueve mucho por los estudiantes que Los van de estudiantes. todas partes del país a A estudiar estudiar, allá, ujú. a esa ciudad. Y me empieza a ir súper bien, súper bien, súper bien, 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 bien. Hasta que la señora del apartamento me pide porque dice que ya no doy abasto para poder atender, que lo mejor es que use una casa donde pueda ser grande, o sea que por ella pues me renta, pero pues que está viendo que la gente tarda entre 1 y 2 horas esperando afuera para poder comer, entonces que no era bueno No para era el tan negocio, cómodo, ajá. claro.
Y fuera de eso, pues que ya la parte de arriba estaba oliendo mucha comida, bueno, entonces esas cositas. Entonces me dice como que me va a ayudar a buscar y efectivamente me ayuda a buscar como a 2 cuadras de su casa. Pero súper querida. Y pongo más grande el restaurante. Ahí pude ayudar a mucha gente, a los mismos estudiantes iban, trabajaban en la tarde y yo les daba el almuerzo y les pagaba 10.000 pesos, creo que el turno, no recuerdo. Ujú. Imagínate. Y también tenía 5 cocineras, tenía 8 meseros. De hecho, un chico de los que me ayudaba en ese tiempo, está ahora acá en Malta. No. Somos muy buenos amigos. ¿En serio? Ujú. También empecé a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y mi mente imaginaria me llevó a tomar, a ver, de ese negocio, otro negocio. Como veía que venía tanto estudiante, decidí tomar más casas en renta. Y tomé 3 casas para subarrendar con el propósito de que esas personas que tomaran las habitaciones comieran en mi restaurante y pagaran adelantado. Y el Wow. primeros 6 meses fue un éxito. Logré ahorrar como en un mes 12, 15 millones de pesos. Era un negocio muy bien, pero lo que no pensamos es que vienen las vacas flacas. Claro. Entonces empecé bien, 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 hasta que llegó un paro estudiantil. No recuerdo muy bien en qué año, bueno, pero llegó un paro estudiantil y fue... Que ahí se paró todo. Sí, todos los estudiantes empiezan a devolverse a sus casas, a entregar habitaciones, tenía cláusulas firmadas, cláusulas penales de cada apartamento, tenía contratos, tenía el Claro. internet a mi nombre, tenía todo, tenía gente a mi cargo también que ya trabajaba como la chica que nos hacía el aseo. Tenía muchas responsabilidades ya a esa corta edad. En ese momento estoy como un poco solo en cuanto pues a lo de mi negocio, pero bueno, sigo. El paro dura como 4 meses, 5 meses y se saca un poco, pero la ilusión de que iba a terminar y que yo iba a poder, pues me lleva a tomar créditos y todo. Cada renta de cada casa valía 2 millones de pesos, En eran ese 4, momento. 8 millones. Los ahorros se me fueron muy rápido, se fueron rápido. Y llega un momento que ya estoy muy desesperado, decido devolver casas y todo, pero no pensando nunca en cerrar el restaurante, sino entregar las casas, que es lo que me estaba generando gasto. gastos. Ajá. Entonces empiezo a hablar con los abogados, algunos dueños de las casas me dicen como, sí Alejandro, te vamos a aceptar, no puedes pagar, debes renta, debes servicios, te vamos, bueno, ponte al día y ya. 2 casas no, entonces me hicieron efectiva la cláusula, me tocó pagar como entre 16 millones de pesos y por incumplimiento. Y en donde tenía el restaurante también estaba la misma situación, Claro, no tenías clientes no en ese tenía, momento. no tenía clientes y los que entraba era para sostener el restaurante, pero no me dejaba para nada más en ese momento. Luego ya había tenido un inconveniente con la dueña de esa casa donde estaba el restaurante, pero llegamos a un acuerdo, me hizo efectiva una cláusula donde me tocó pagar los honorarios de los abogados, me tocó pagar, pues hacer diferentes, costas, sí. diferentes gastos que pues en su momento no entendía nada. Por eso hoy por hoy digo, paguen póliza de cualquier cosa, de Claro. negocio, de todo. Sí, es verdad, es mejor. Luego estaba muy aferrado a ese restaurante porque había sido mi sueño, ese había sido mi sueño. Y pues a la gente le gustaba mucho cómo cocinaba y me decía como no lo cierres, y era como el motivo siempre, siempre, siempre. Se levanta el paro en diciembre y deciden estudiar parte de diciembre, pero ya finalizando salen a vacaciones. Entonces ahí creí que se iba a solucionar las cosas y volví otra vez a tomar el impulso, pagué, pero ya solo con el restaurante. Y en el mismo restaurante rentaba habitaciones también. Ay, solo que ya me quedé con una sola y yo vivía en ese En ese lugar. en ese lugar, sí. Luego llega la pandemia y ya es un caos total. Claro, Ya me para toca muchos ya. no cerrar, pero sí lo vendo el lugar porque estaba bien acreditado. A pesar de que era una casa, era organizada como restaurante, decido vender el lugar y decir como bueno, ya. ¿Cómo se llamaba ese lugar, Alejo? Sancho Panza, restaurante Oh. Sancho Panza. Toda la decoración era del Quijote. Del Quijote. Ujú. Ajá. Bueno, de ahí decido mudarme
a la ciudad de Palmira y vivo como por 3 meses allí, 3 meses en Palmira Valle. Luego me cambio de residencia y me voy a Duitama, Boyacá. Allá se me abren grandes oportunidades también por mi carisma, por mi forma de ser, mi personalidad. También doy con muy buena gente y llego a un lugar que llevaba como aproximadamente 5 años cerrado frente a un batallón. Y en ese momento pues tenía como un conocido y le digo como habla con el coronel para que me dé ese lugar y poder abrir un restaurante nuevamente o algo muy pequeño. Y casualmente nunca lo habían rentado desde que habían cerrado sus puertas. Entonces el señor me dice como, te voy a rentar, pero solo es esta habitación, no te lo voy a rentar todo. Y yo, bueno, no importa, yo ahí puedo. Y era algo muy pequeño. Pagaba 1.000.000 de pesos de renta. Y ahí la mente imaginaria, inicialmente era un restaurante, pero dije, no, estamos frente a un batallón, no les gustan los paquetes, todo dentro del batallón es costoso. Yo voy a vender más barato. Y decido montar una tienda, restaurante, cafetería, impresoras, minutos, recargas, de todo, papelería. Dentro del batallón quedaba el dispensario, entonces todos los días venía gente. Claro. Y me iba súper bien. Preferían pagarte a ti que dentro. Costoso. Ajá. Y luego manda a organizar la parte de afuera porque ya era como algo que estaba muy feo. Sí. Pero manda a poner flores, plantas, todo y lo adecuaron bien en el pedazo. Arreglé todo sabiendo que solo iba a ocupar la habitación porque pensaba en que en algún momento me lo iban a dar todo. Siempre pensaba como en que eso va a ser mío. Y empiezo a crecer así. Hasta que un día me dice, ¿quieres todo el local? Y le digo que sí, tomo todo el local, puedo dividir mi tienda, donde encontraba camisetas también para los militares, todo era referente a los militares. Alejo, wow. Y ahí paso al lugar más grande, abrir el restaurante, entonces dejo el restaurante ahí y en el otro cuarto pongo una papelería, o sea, tenía 3 negocios en uno solo. Todos los administraba yo, pero también tengo un lema que no me gusta ser esclavo de mis propios negocios. Entonces generé empleo, conseguí a alguien. Todos los días sí me levantaba muy temprano a revisar qué hacía falta en la cocina, en la tienda, porque todos los días en la tienda recibía pedidos, en el restaurante necesitaba saber qué menú se iba a manejar el día, en los congeladores tenía que saber cómo íbamos a organizar nuestro día. En la papelería desde muy temprano, pues copias, minutos, todo. Wow. Y empiezo así, y como digo, exalto mucho la belleza femenina y con ojos de emprendedor dije, si traigo niñas lindas frente a un batallón, pues voy a vender más. Y he decidido contratar amiguitas para que trabajen ahí. Y me empieza a ir súper bien, súper bien. Ya no se abría hasta las 8 de la noche, sino hasta las 11, 12 de la noche, con comida rápida, salchipapas. Y empecé a vender hamburguesas de patacón. Fueron un boom. El negocio era redondo. Las amaba. Entonces, ya no en la noche no consumían tanto paquete ni gaseosas, sino la gaseosa, los jugos y cosas así. Y la comida rápida. Ajá. Y fue un año exitoso ahí. Ahí levanto cabeza, todas las deudas que tenía y cubro parte con ese negocio, las deudas, rápido. Un pequeño detalle que antes de tomar el negocio yo empecé a vender las hamburguesas como a domicilio, pero era porque tenía el ingreso al batallón, entonces como decía, tengo hamburguesas, van a comprar y todos los chicos que están reclutados nuevos, les da mucha hambre me imagino, y compraban muchas hamburguesas, entonces me vendía 60, 70 hamburguesas en una sola, tenía una moto y las ponía todas en la parte de atrás y las llevaba, ¿quién va a comprar? Y ya también eso creo que me dio paso a que me dieran el negocio. Bueno, ya retomando, empieza a ir muy bien. Ya los militares que comían en el casino, porque en los batallones se divide por casino de oficiales y suboficiales, entonces todas esas personas empiezan a comer en mi restaurante y van todos los días, dejando de un lado el casino interno. Entonces eso generó problemas y conflictos porque también son ingresos para ellos. Claro, entonces los ingresos empezaron ahí. Entonces deciden subir la renta, decidió asumirla y bien, bueno, el coronel me siguió ayudando hasta que lo cambiaron y llegó otra persona y me dijo como que te voy a subir más la renta,
pero pues ya no estaba entre mi presupuesto. Entonces empiezo a pensar muchas cosas porque también lo había levantado desde cero, todos los 3 negocios, el restaurante, la tienda y la papelería, y empiezo a pensar qué voy a hacer con el negocio. Sin embargo, seguía mientras estaba trabajando, me da tiempo para tener y crear, para crear nuevas cosas, y decido en el parqueadero de mi casa montar una tienda. Se negocio en todo lado, no les digo. Monté una tienda también, me empecé a ir bien, los fines de semana se vendía licor. Pero al mismo tiempo tenías el restaurante, Sí, o sea, al todo, tiempo. sí. Ajá, estaba como que en la tarde llegaba a la tienda y si me necesitaban iba al otro lado, pero ya tenía gente trabajando para mí. Paralelo, Siempre me sí. ha gustado tener gente que me ayude. Y también, como las ganancias empezaron a ser buenas, decido comprar vacas. Allá, pero no tenía dónde tenerlas, entonces pagaba pasto. Es horrible. Consejo, no compren vacas sin tener lotes. Sí, es verdad, que mueva vacas de un Sí, lado a otro. entonces me tocaba pagar por meses y era muy caro el pasto, todo. Y no me daba el tiempo para ir a visitar los animalitos, entonces vuelvo y decido venderlos. Efectivamente, me piden el lugar y cierro las puertas nuevamente del restaurante, de la papelería y todo se cierra ahí. Se cierra como mi negocio, pero porque o sea, lo vendo, ¿sí? Sí. Pero ya no era lo mismo, ya se lo estaban dando a otra persona, decido venderlo y ya. Pero ya me quedaba la tienda, ya había como hecho había pensado en, Sí, en que si eso claro. iba a pasar y ya tenías un plan ya B. tenía un plan B. Luego decido ubicarme bien con la tienda, empieza a irme bien, pero como era una zona residencial, empezaron a molestar los vecinos. Y fueron como varias molestias, duramos como 6 meses más y ya decidimos cambiarnos de ciudad. También pues ahí en Boyacá me volví un apasionado por los animales, tuve gallinas, crié pollos, tuve como 20 pollos pollos purinos, no sé si los conoces. Ponedores. Ujú. No, ponedores no. No, Otros de galpón, ajá, De engorde. Y recuerdo que era para un diciembre, iban a comprarlos y ya no los vendía porque me encariñaba con ellos y se morían de gordos. No los vendía, se morían de gordos. ¿Se morían de gordos? Ay, no. Sí, amanecían muertos. Ay. Tuve gansos, un día un La pato granja. llegó con gallina, con pollitos y No. la gallina con los patos y No. así, pero era muy feliz, tenía cabras, tenía pavos, De todo. tenía de todo, tenía una mata de curuba gigante, tenía hartas cosas, tenía un ternero, tenía muchas cosas y era muy feliz en esa granjita. Ay. También sacaba mis propios huevos, sacaba los huevos de las gallinas, tenía como 30 gallinas y todos eran de campo, los vendía, hacía negocio, ajá. Claro. Y también para mi tienda, yo mismo los vendía ahí mismo. Se acaba mi ciclo en Boyacá y me voy a la ciudad de Río Negro. Conoce un montón este hombre. Me voy a la ciudad de Río Negro, pero en Río Negro me cuesta acomodarme. No sabía, tengo como que los paisas tienen todo, son personas muy inteligentes. Entonces me es un poco difícil estabilizarme en Río Negro. Sin embargo, quería dejar de un lado como lo del restaurante porque ya me habían pasado como varias cosas y no veía sí veía la oportunidad, pero la veía mucho más grande de lo que podía en ese momento. Entonces era un sueño demasiadamente. Quiero un restaurante, pero tiene que ser muy novedoso y muy grande para poderle llegar al mercado paisa. Paisa, sí, es verdad. Entonces decidí parar ese sueño y dije, no, voy a empezar en otro. Y una familiar tiene una fábrica de chaquetas, confecciona chaquetas cortaviento. En ese momento estaba en furor Rigoberto, todo lo del claro. ciclismo. Y decido comprar un surtido como, no recuerdo, 3 millones, 4 millones. Y vender chaquetas cortaviento. En el alto donde iban todos los ciclistas en Río Negro que venían de La Ceja, de todas esas partes de Antioquia. Y me empieza a ir súper bien. El primer fin de semana vendí como 4 millones y me parecía genial, pero no lo hice desde un punto, sino iba con un lazo y colgaba la chaqueta y llegaban los ciclistas porque era ahí la final a tomar jugo de naranja y compraban las chaquetas. Claro. Y me iba muy bien, entonces dije, acá Acá empecé a ir cada 8 días.
Entonces ya como entre semana tenía mucho tiempo porque ya existo el restaurante y digo como que bueno, voy a seguir vendiendo chaquetas, pero ahora lo voy a hacer los fines de semana ya y voy a ir a visitar a diferentes pueblos para ser mayorista. Empecé a visitarlos y efectivamente me salieron muchos clientes por mayor. Ganaba menos, pero vendía muchas chaquetas y me empezó a ir bien. Ahí ya me di cuenta que en Río Negro eran las chaquetas. Y empecé a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, a pedir y a surtir. No puse nunca negocio punto físico, sino que llamaba a mi tía, le pedía y despachábamos para varias partes. También fue un año muy bueno, de mucha abundancia, me logré organizar. Luego ya empezó como a querer cambiar, ya me estaba yendo bien, pero estaba como un poquito perdido de lo que me gustaba, como que era la cocina, era cocinar. Entonces decido volver y buscar trabajo, pero se me era muy difícil porque nunca había sido empleado. Y digo, lo voy a hacer, lo voy a intentar, porque me imagino que debe ser bueno que lo manden a uno también. Me imagino. Y lo intento. El restaurante se llamaba El Rack y eran especialistas en cerdo al barril. Y fue una experiencia muy linda, conocí mucha gente muy buena, me enseñaron mucho y decidí trabajar 6 meses. ¿Qué hacías allá, Alejo? Allá era como auxiliar de cocina. Ujú. Era auxiliar de cocina y aprendí muchas cosas acerca del cerdo, súper genial. Me imagino que también aprendiste cosas de manejo de cocina como tal, ¿no? Porque tú habías sido No, ya las tenía, ya las tenía, pero estaba bajo cargo de alguien, no como lo que yo quería hacer, ¿no? Es un poco, diferente. pienso que entre cocineros nos damos muy duro porque tú picas de una forma, tú haces lo otro y somos muy celosos con la cocina. Pero, bueno, nada que no, una buena actitud no pueda llevar. Me empezó a ir bien. Y luego nace como la idea de decir, quiero irme a España. Quiero viajar a España. Quiero conocer, quiero ver qué oportunidad hay. Pero una tía viaja y me dice, no, Malta es muy linda, pero ¿tienes inglés? Le digo como que sí. Sí. Yes. Entonces me dice, si no tienes inglés, Of course. si no tienes inglés, no vengas. Si tienes inglés, puedes venir. Yo, bueno, sí, tengo inglés. Dice que yo con esta actitud conquisto lo que sea, conquisto Sí, Malta. ese era mi lema. Yo conquisto Malta. Llegué, bueno. O sea, bueno, cuéntanos cómo fue que llegaste acá a Malta. ¿Qué encontraste cuando llegaste acá? No, fue una travesía. Bueno, perdí el primer vuelo cuando decidí comprar los pasajes. Los compré como 5 meses de anticipación del viaje. Salieron muy económicos, diría 1,5 millones. Y el de Madrid-Malta salió en 40 euros, con maleta y todo, o sea, muy barato. Llega el día del viaje, es del 4 de marzo, y ya estoy listo para viajar, me sellan el pasaporte, estoy dentro de la sala, y por cosas de la vida empiezo a hablar con alguien, y pierdo el vuelo. Ay, no. Pero ven, quiero hacer una pregunta ahí. ¿Tú ya tenías una vida establecida en Colombia? ¿Vendiste todo lo que tenías en Colombia? No. ¿O qué hiciste o tu pensado era venir a Malta por un tiempo? ¿Qué pasó ahí? Siempre estaba pensando en el plan A y plan B, Sí. era como que si Si me esto no voy, si no funciona, funciona, me tengo un devuelvo y no respaldo, pasa nada y tengo un aprendí, respaldo. y no, todo quedó Ujú. intacto en Colombia. Ah, ok, es Todo, como si sí. fuera un viaje. Sí, como un viaje, no vendí nada, no. Y pierdo el viaje Ah, y digo, no, pues no puedo perder todo, o sea, ¿Pero ya tenías aquí algo, Alejo? ¿O No. solamente el tiquete? ¿Perdiste el tiquete. Sí, perdí todos los tiquetes, en realidad. Sin embargo, el desespero era como de que yo tengo que viajar porque ya tengo mi maleta hecha. En el momento que me doy cuenta que pierdo el vuelo, también digo, mierda, mi maleta se fue. Ay, y yo acá. Y yo acá. Pero no sé, ahora creo que hay un nuevo reglamento que si el pasajero no está adentro, sacan la maleta. Me la devuelven y como que digo, tengo que viajar. El desespero es como, voy a conseguir ya un vuelo, pero esos vuelos de ya cuestan muchísimo dinero. Entonces digo, voy a viajar, voy a buscar, así me cueste 5 millones de pesos y voy a comprar, pero viajo esta semana. Y decido viajar el 8.
El 8 de marzo, 4 días después. 4 días después compró un vuelo, pero fue muy chistoso porque hablando con la chica, me dijo, nunca viajes por México, porque en México te van a molestar mucho. Y yo dije, como, bueno, nunca viajaré por México. El vuelo más económico que había era de 5 millones y estaba por México. Por México. Compro un vuelo por México en una página que no sé, nunca la había escuchado, pero decido comprarlo por ahí y dice que no me llega al correo la reserva. Y dijo, me robaron. Como que dije, bueno, voy a dormir, mañana debe estar la reserva cuando al otro día. Empiezo a leer comentarios y empiezan a decir, no compren ahí, que ahí lo roban a uno, le empiezan a decir que hoy, que mañana y nunca llega. No, Alejandro. Y ya ahí como que dije, ahora sí, no voy a poder viajar. Al otro día me levanto muy temprano y veo y está la reserva del vuelo. Ahí era. Pero ya había perdido todos los vuelos. Malta acá estaban directo. Por México me tocaba hacer escala. Ya no salía de Río Negro como tenía planeado, sino me tocaba viajar a Bogotá. De Bogotá Madrid y de Madrid Barcelona y de Barcelona Malta. Pero con escala. O sea, 2 días viajando. 2, 3. ¿Y cuándo hacías escala en México entonces? Bogotá, México. Y México, Ajá, ahora sí México, Madrid. ajá. Entonces, imagínense, se multiplicó el tiempo porque era prácticamente vuelo directo. Llegaba y a la hora, 2 horitas, ya cogía para Malta, un solo día. Bueno. Pero así me tardó 3 días. Y llegué a la Ciudad de México con mucho nervio, mucho miedo, pero no, excelentes personas. Luego llego a Madrid, tomo otro vuelo que va a Barcelona. En Madrid me quedo una noche. Al otro día llego a Barcelona, también me quedo otra noche ahí y al otro día sí viajo a Malta. Mejor dicho. A la Mejor dicho, maravillosa turistió. Malta. Sí, a la Bueno, maravillosa ¿y Malta. con qué te encontraste, Alejo? Apenas llegaste a Malta, ¿qué? Bueno, afortunadamente tuve a alguien que me recibiera, o sea, no fue tan difícil, era mi tía, no fue tan difícil esa parte, pero ya cuando decido salir solo, me cuesta el tomar un bus, el escuchar la voz del bus a a la que habla, me cuesta demasiado como que... ¿Qué dice? ¿Qué esta señora que está diciendo? Duré creo que un mes, como que sentía que era irreal, como que todo el mundo me hablaba en inglés como por molestarme, como que No es te la broma. creías. Ajá, Es que tan tontito, habla en español. Es que ya háblame bien. ajá, Ya un como mes, que ya. yo decía, no, lo hacen... Y Pero fue lo peor es que desastroso. sí, ¿no? Tan lindo. Era muy loco. Esa barrera que tenemos muchos sí. cuando llegamos. Era como que no, y decidí no salir. Es que igual que yo, decidí encerrarme en mi casa. Bueno, Alejo, entonces ahí nos estás contando que prácticamente el inglés ha sido una barrera desde que llegaste. Bueno, barrera no lo veo como barrera, ay, güey madre. Pero en su momento, en mi primer mes, sí lo veía como de que, bueno, tengo que hacer algo porque pues no voy a poder trabajar. Sin embargo, duré 20 días, ya llego a Malta. El primer día voy a una clase de inglés en Mosta, que es gratis, y me empezaron a hablar y no entendía nada. Es que allá, dime ya en español. Y bueno, esa fue mi primer clase. Voy allá, no entiendo nada. Al otro día como que no quería levantarme y más bien dormía. Ya en el día 20 ya me empiezo a desesperar porque no conseguía trabajo. Pues iba a muchas entrevistas, pero me decían como que no hablas inglés. No, entonces ahí sí ya empiezo a creer que la cosa es en serio. Sin embargo, había escrito en un restaurante y fue el primero que me da la oportunidad. Se llama La Trattoria del Nono. Me da la oportunidad y decido trabajar ahí como dishwasher. Y la verdad, pues como era en una cocina, el ambiente laboral es genial, chévere. Me gustaba. Sí, porque ya sabías cómo era el movimiento. Sí, no entendía nada, pero era feliz en esa cocina y me tocaba lavar muchos platos porque todos los días vendían, pero era feliz, nunca le veía el lado malo ni nada. Y tampoco pues era como, estaba en mi entorno, cocina. Entonces empiezo a laborar ahí, pero sigo como con la mentalidad de que todos venimos, quiero hacer plata, no quiero salir, quiero trabajar, explotar lo que más, entonces decido escribir a todo lo que veía en los grupos, a todo, como, me estoy interesado, ay, interesé, solo sabía decir eso, una manita y decir eso, interesé. Allá me interesé. Y de repente me escriben
como, ¿te interesa? Ven mañana, pero no te lo pagamos. Y yo, bueno, no importa, yo voy, eso es en la mañana. Y decido madrugar e ir a trabajar, es una guardería de perros. Y decido ir a trabajar y cuando ya finalizo mi jornada de 6 de la mañana a 12 me preguntan que si me gustó, yo digo que sí, que amo los animales. Y me dicen, pero no hablas inglés, eso va a ser un problema para ti. Yo le digo, no, no es ningún problema, yo voy a aprender. Y ya me dicen como, ¿quieres volver? Y yo sí, y me dan 3 días a la semana. Entonces yo trabajo en un restaurante y trabajo Cuidando mascotas. Cuidando mascotas, sí. También pues hacía aseos, entonces me llamaban y madrugaba de 6 a 12 a donde los perritos. Luego yo iba a aseo desde la 1 hasta las 3, 4 de la tarde y ahí me iba al restaurante, yo iba todos los días, allá sí era como el full time. Bueno, Alejo, ¿y no te daba duro cambiar pues de ser el comerciante, el patrón, como llamamos en Colombia, a pasar a ser empleado? No, porque tenía claro como que iba a cambiar los papeles, sí, no, como que nunca, no, me dejaba mandar y siempre estaba dado a escuchar, entonces como que me decían haga y yo hacía. Entonces empiezo pues a aprender muchas cosas de la cocina en inglés también, me sirvió harto. Conozco a mucha gente que también me ayudó en su momento y nada, pues siempre feliz. Siempre feliz, un poco cansado, sí. Y lo que sí me daba muy duro era el tema de la comida, porque en el restaurante solo daban pizza y pasta. Entonces como que no. Y un momento en que sí me daba como aburrimiento era por el tema de la comida, no por nada más. Bueno, ¿y en qué momento, lejos después, bueno, ya conseguiste un trabajo, conociste gente, empezaste a trabajar en este lugar? ¿Fue cuando dijiste, bueno, quiero pasar de ser un empleado de la cocina a empezar a vender mi propia comida colombiana acá? Es algo muy chistoso, nunca lo pensé. Lo que un día decidió cocinarle a unos amigos unos tamales, que todavía tengo las fotos, por cierto. Y decido decirle a mi jefe, donde trabajaba en el restaurante, que tenía unas hojas de plátano, que se me las regalaba para hacer unos tamales. Porque pues, no es muy común ver hojas de plátano. Entonces él me dice como que ¿verdad las quiere? Y yo sí, las quiero. Y me las llevo y decidí hacer unos tamales. Y yo como que los voy a hacer. Pues estudié sí gastronomía, pero nunca estudié para hacer tamales ni lechón. ¿Pero ya habías hecho tamales en Colombia? En Colombia, para las fiestas. Sí había hecho, tenía la idea. Ajá. Sí, de Navidad siempre me gusta como atender a mi familia bien, entonces sí hago eso. Hice en algún momento. Y ya los hago y los invito. Y decido vender 2 tamales. Entonces hice 8, regalé 6 y vendí 2 a 8 euros. ¿Hace cuánto fue eso, Alejo? Eso fue exactamente hace un año atrás. El 24 de mayo cumplimos un año. Un año, así es. Y bueno, te iba a preguntar, bueno, hacer tamales en Colombia es una cosa, pero venir a hacer tamales en Malta, aquí en Europa, conseguiste las hojas, o sea, fuiste muy de buenas en ese momento, pero ¿y los demás ingredientes que también empezaste a buscar o...? Bueno, el arroz fue como el ingrediente más difícil y el color. De resto todo sí lo podemos encontrar, el cerdo, el pollo, zanahoria, papa. Para mí el color y el tema del arroz, sí, no encontraba como un arroz parecido al de nosotros, sino era como tilda, creo que se llamaba. Es que es difícil, ese, sí. Nosotras con Valen sufrimos cada mes un arroz diferente. Exacto, y bueno, y hay que recalcar algo que es muy importante, es que el negocio de Alejo se maneja por redes sociales, no es que tenga un local establecido, un punto físico como tal, sino tú lo empezaste a manejar por redes sociales. Pero todavía en ese momento no nace un restaurante, nada, era como que... El voz a voz simplemente... Siempre, pero decidí iniciarlo con mis amigos. Sí. Para que ellos me dijeran las cosas malas. Nunca esperaba escuchar las cosas buenas, no, porque sabía que era bueno, que yo soy bueno cocinando, pero siempre lo hacía con la intención de que me dijeran lo malo, como mejora esto, hace esto, o le falta color, sabor, bueno. Siempre lo hacía con esa intención, no buscando en que me dijeran están deliciosos y sabía que no. Entonces decidió seguir haciendo y invitando como cada vez a gente nueva a probarlos. Y empieza a crecer la comunidad. Y ya me empiezan a comprar, esas mismas personas que les daba a probar me empezaron, cuando hagas te compro.
y ya empecé con 5, 6, 7. Mi meta era semanal, cada fin de semana venderme 10 tamales. Y siempre lo lograba, nunca se quedaba. ¿Recuerdas tu primer pedido? Mi primer pedido, sí, Sergio, sí. ¿Cuántos tamales vendiste en ese entonces? 10 tamales. Siempre eran 10, ajá, Okay. siempre eran 10, o sea, nunca se quedaba. Ya decido vender 10, pasa el primer mes y veo que cada 8 días vendo 10 y me parece genial, digo como que fueron 40 tamales en el mes, estamos bien. Y un día me levanto y veo todos los grupos, usualmente ya no los veía porque pues, ya tenía mi trabajo, tenía el tiempo ocupado y digo voy a hacer tamales para este fin de semana. Ah, o sea, tú escribiste al grupo, ahí fue cuando dijiste esto Lo tiene pensé, futuro. Y dije, ¿qué puedo perder? Que la gente o no me escriba o me escriba. Como ve, ¿Y en ese momento ya existía la página? No, nada. Estaba solo en mi mente, no tenía pensado crear página, no, como Nada. que hasta ahí. Luego, cuando escribo, tomo un pedido como de 20 tamales y digo, ya no voy a vender 10, voy a vender 20 y estaba muy feliz. O sea, Sí, claro. no esperaba vender realmente a mis 10 clientes, no más clientes. Vendo 20 tamales ese fin de semana. El tema del domicilio es un poco complejo, pero no era como un obstáculo, sino que tengo que madrugar o le digo a tal hora o eso. Entonces los hice, entregamos el domicilio y a la gente le gustó y como que decía, tienes que mejorarle esto, te falta un poquito. Hay que ver que la comunidad que más consume tamal son los de la ciudad de Bogotá y a ellos les gustan pues con más masa. Sí, es Sí, diferente. que con Entonces arroz, mi con tamal arroz. en ese momento no llevaba masa, pero empiezo a escuchar como que te falta la masa, te falta eso y yo, bueno, el cliente tiene la razón. Y entonces empiezo a echarle masita y lo empiezo a acomodar, entonces ya los clientes me empiezan a llegar más y ya en 3 semanas ya estaba vendiendo 40 tamales. Imagínate, de 10 a 40 Ajá, por sí, semana. no, en 3 semanas no, o sea, después del mes, ponle 2 semanas más, ya empecé a 40, que era súper bien, o sea, ya estábamos pasando. Y un día decido le dije a mi pareja, voy a crear una página, le voy a buscar un nombre y pues que me empiecen a seguir. Y empecé a buscar nombres, inicialmente en primicia, les voy a contar. No se iba a llamar Tamalta, sino Tapacho, era como el nombre y ya tenía el diseño. Era Tapacho por tamales, papas y chorizos, que eran los productos que pensaba sacar en ese momento. Sí. Entonces como que le alcancé a hacer el logo también y todo, pero después un día dije como que no, quiero, no sé, y empecé a buscar y encontré un logo y decía tamal y empecé a buscar y dije como que ay no, Qué rico. y estaba trabajando en la guardería. De hecho, ahí es donde nace toda mi inspiración. Siempre que tengo algún proyecto, siempre nace allí. Y me da por escribirle ta al final. Y muy emocionado, cogí, envío la foto y digo, ay, vea, queda Tamalta. Y me pongo muy feliz y ya digo como que iba a quedar así, se va a llamar Tamalta. Que es Malta, tamal, o sea, es Ajá, entonces decido tamal Filo. por tamal y Malta queda al final, entonces Sí, como que ese va a mix. ser, los colores que esa imagen tenía realmente eran unos colores rosados y a pesar de que decía tamal, pues no inspiraba mucho. Sí. No llamaba, No llamaba la que decías, atención, ¿no? ajá, entonces como que dije, no, le voy a cambiar los colores, voy a cambiar todo el diseño y decía tamal tolimense en la parte de abajo en la bateíta. Sí. Y tampoco quería que tuviera ese tamal tolimense. Y en todas las publicaciones siempre decía Tamalta, tú lo pides, Tamalta te complace. Y decido que tenga el eslogan también en el nuevo logo. Entonces borro y ya queda con Tamalta, tú lo pides, Sí. Tamalta te complace. Y entonces estamos aquí con el creador de Tamalta. Y entonces, bueno, tú le dices a tu pareja, voy a crear este Instagram, lo creaste, ¿y qué pasó? La gente empezó a... No, es un trabajo arduo. No digo que es difícil, no digo que es fácil, solo es si Constancia. tú quieres, Constancia, lo sí. puedes. Y si lo haces con amor y con todos los días, no con ojos de plata, no con ojos de que voy a fracasar, voy a triunfar, no. Con ojos de pasión, con que eso me gusta y lo hago porque a mí me gusta y me siento bien.
yo empecé y muy humildemente a toda la gente que conocía en Malta le empecé a escribir como ven, apoya, puedes seguir mi página, es esta, es mi nuevo emprendimiento. Y empecé a escribirle a todo el mundo que conocía y ya el voz a voz y el trabajo hace como lo que la marca es hoy por hoy. Pero es un trabajo arduo, es un trabajo, lo que le digo, que le tiene que apasionar, es algo como que tenaz. Te tiene que gustar. Ajá, no es lo que te digo, no es fácil, no es difícil, para mí simplemente es como que hoy por hoy yo también, gente como sigue esta Malta, muy emocionado de hablar de mi marca siempre. Exacto, pero bueno, Alejo, digamos, también quiero que nos cuentes qué hay detrás de esos logros, cuántas veces pensaste en rendirte, en decir, uff, definitivamente, sí puede que este sea mi sueño, pero estoy un poco cansado porque, pues como todo, ¿no? Supongo que no todo ha sido color rosa, o tú crees que sí lo ha sido. No, Es que como no, todo. yo no tengo como una percepción de que no ha sido fácil, vuelvo Sí. y te digo, pero tampoco ha sido difícil porque nunca veo como la barrera ante nada, o sea, como que Es lo que te apasiona. como lo que sí es lo que me gusta y es un proyecto de que vuelvo y digo, no deseo ser esclavo de mi propio invento y siempre digo si usted, yo, cualquier persona tiene un proyecto, o sea, que lo haga desde el corazón, pero sabiendo delegar. A veces nos Exacto. cuesta delegar, Exacto, sí, es muy cierto. pero cuando se aprende a manejar diferentes situaciones, Ujú. lo puedes hacer. Y eso es lo que ha pasado con Tamalta. O sea, yo sé que yo soy el que cocina, Sí. que soy el chef, pero hay momentos como que digo, debo escuchar más A los demás. a los demás, entonces como que entre todos caminamos, ¿sí? O sea, como Sí. que es mi marca, pero ustedes son los que deciden, finalmente son los que compran. Y lo que tú dices que es muy importante también el delegar, ¿no? Ujú. Que la gente también escuchar a los demás, que mira, esto no está bien o no me gustó esto, de pronto cambiarlo a una mejor. De hecho, siempre a nuestros clientes les preguntamos, ¿te gustó? ¿Qué mejoramos? Porque el cliente, no quiero decir cómo es, tiene la razón, porque hay clientes que no la tienen. molestan, ajá, pero sí como escuchar y ser muy humildes en el momento de recibir la sugerencia, las críticas, ajá. Crítica finalmente, sea buena o mala, es crítica, entonces no que una sugerencia, no, pero hay que tomarla con buena, como un empresario, Para como que- sí. Total, Ujú. total. Alejo, ¿por qué crees que tu cuenta empezó a moverse muchísimo? ¿Estrategia, intuición o No. ese hambre de cumplir los sueños? No, es trabajo, lucha. Ujú. Es trabajo, lucha, de verdad. Trasnocho, es imaginación, pensar en cómo le va a llegar a un público, porque pues me imagino que te pueden entregar una página con muchos seguidores, pero si no la llenan, probablemente te van a dejar de seguir. Exacto. Entonces no sirve como nada, es como imaginación, Y amor, calidad. pasión, sí, y seguir llenando como los corazones, ser buena persona. Exacto. Más que un negocio es como ser uno, o sea, a pesar de que le esté yendo Autenticidad, bien, total. ajá, es como eso. Y ¿no? bueno, y además que yo siento que también tú tienes una ventaja y una desventaja en el sentido de que las redes son un arma de doble filo, ¿no? Ujú. Porque también hay gente que como te quiere, hay gente que también no le gusta ver a progresar a los demás. Ujú. Entonces, y es saber manejar lo que tú dices, es saber manejar esto, saber manejar estas situaciones en las de recibir una crítica que sea constructiva o negativa, que te sirvan a ti, te aporten a ti y ayuden a mejorar tu producto, que eso no todo el mundo lo hace. Sí, esa es como la causa del fracaso de muchos. El ego. Exacto, exacto. El ego no, conmigo no tengo batallas con el ego, no, o sea, al contrario, tú me dices, puedes hacer esto por mí y lo podría hacer. Es más, Sí. en algunos momentos me dicen, ¿haces tamales vegetarianos? Realmente el tamal no es vegetariano, Pero- pero lo hago por complacer al cliente, entonces como que me Exacto. tomo el tiempo de no ponerle un huevo, no ponerle un pollo, no ponerle un cerdo y darle el arroz con zanahoria y papa y el cliente es feliz. Claro, el tamal no es así, no es eso, pero a ti te gusta, o sea,
llevar la idea y Exacto. hacer, ajá, no quiere decir que mi producto sea malo. Lo que tú dices, llegarle al corazón a Ajá, las personas, sí, eso crear es esa una fidelidad. actitud, sí, es tener buena actitud siempre, o sea, todos tenemos problemas, todos, más en un lugar lejos de la casa, pero tenemos que aprender a manejarlos, no es quitarnos ni con el cliente, no es quitarnos, no, son nuestros problemas, es nuestra vida, tú decides o te dejas afectar. Y en cuanto a los comentarios negativos, sí, claro, han habido muchos comentarios negativos, todo. pero los veo como de que de verdad los tomo lo que realmente quiero tomar y no permito que me afecte nada, o sea, no es como que digo, eso me va a afectar, eso no me va a afectar porque conozco, quizás a veces uno tiene falla, quizás no tiene el mismo ánimo o lo que vuelvo y digo, pero no quiere decir de que uno va como a desistir o pues a cambiar. A rendirse, a claro. rendirse. Ujú. Alejo, muchas personas ven los resultados, pero no los sacrificios que hay detrás de todo esto. ¿Qué ha sido lo más difícil de lograr todos estos sueños aquí, pues siendo migrante? Bueno, el sacrificio es, bueno, que uno quisiera dedicarse de lleno a su trabajo, a su negocio, pero pues por el tema de los papeles necesita tener 2 trabajos sí o sí, si desea, ¿cierto? Ese es como el tema que a mí más me ha afectado, o sea, como el tema de que quisiera dedicarme 100% a mi negocio, pero por tema de papeles y eso pues no se puede hacer. ¿Qué lo impide? De resto, no, nada. Saco el tiempo para todo, no tengo como barreras, o sea, nunca en la cabeza de Alejandro hay barreras de que no se puede, no se puede, no. O sea, verdaderamente cuando Alejandro no saca algo es porque no ha llegado el día, mejor dicho. Ajá, es como Totalmente. que siempre. Ujú. Alejo, yo quiero que pues también darle como un poquito el espacio a esas personas que están detrás de Tamalta, porque sé que como tú lo decías, tú delegas, pero también hay un equipo detrás de, ¿no? Sí, Háblanos claro. un poco como de esas personas que están detrás ahí, como diciendo, Alejo, puedes, te apoyamos y te respaldamos. Claro que sí. Detrás hay como en todo un equipo, ¿cierto? Ese equipo es familia, es quien me apoya, quien me dice vamos a hacer esto, vamos a organizar lo otro, o sea, siempre es la familia. Familia no es solo de sangre, sino amigos y más acá que uno crea vínculos muy grandes con esas personas. Entonces siempre, lo vuelvo y digo, estoy como dispuesto a escuchar, entonces pienso que esa es como la clave del éxito de todo y por eso no le veo como de que impedimento o dificultades, no. Bueno, y Alejo, y también quiero que nos cuentes un poco cómo la gente te puede seguir en tus redes sociales, dónde te pueden escribir para conocer este maravilloso producto que nos ofreces y que no solamente está mal, ¿no? Tiene otros productos, otras delicias. ¿En dónde, Alejo, podemos encontrarlas? En Tamalta-11.22, solo tenemos Instagram en el momento. Listo. Para solo pedidos, todo por ahí. Ujú. Listo. Y supongo que la gente también encuentra tu número y Sí, toda ahí la encuentran información. nuestro WhatsApp y un enlace que los lleva directamente al WhatsApp y ya ahí le contestamos sus pedidos. Su propietario. Atendido por su su propietario. Bueno, yo aquí quiero contar un poco de que Alejo y yo hemos tenido el privilegio de trabajar juntos. Hemos sido como un puente para todos, digo yo, y hemos coincidido en varios proyectos. Uno de esos fue un concurso que se hizo el año pasado y que pensamos replicarlo para este año, el concurso de el mejor tamal aquí en Malta. Debo contarles un poco de esto, que realmente esta iniciativa nace porque la gente empieza a decir, bueno, tú compartes publicaciones, recomiendas productos, muestras una cosa y la otra, pero bueno, ¿cuál es el mejor tamal aquí en Malta? Entonces se crea un concurso en donde ese es el primer momento, el primer contacto con Alejo, y ahí conozco de este emprendimiento que se llama Tamalta. ¿Cómo te fue, Alejo? ¿Cómo te sentiste en esa primera experiencia, digamos que ya con público en vivo y en directo? Bueno, era nuestro primer concurso, llevábamos en el mercado 2 meses, 3 meses, realmente nunca me vi como con ojos de ganador, siempre siendo como realista y no, pues imaginándome, o sea, siempre siendo exitoso, pero realista. Decido participar porque soy seguro de lo que preparo, de lo que hago, pero consciente también de muchas cosas. No lleva mucho tiempo, no me conocía mucha gente, entonces
decido participar porque soy una persona competitiva, me gusta mucho la competencia, entonces teniendo el segundo lugar, muy feliz, muy feliz en lo que digo. Ese momento pues pues me conocía gente, pero no tanta, eso me abre paso a vender mucho también, o sea, fue una gran oportunidad, me empiezan a buscar y empiezo a vender más, me empiezan a conocer y aprovecho como el momento. Creo que ese segundo puesto, Alejo, que conseguiste, para mí fue el primero. Porque creo que el crecimiento que has tenido en tus redes, y no solamente en eso, sino en las ventas, ha sido muy grande. Entonces creo que, dicen por ahí, no hay segundo malo. Sí, no, totalmente de acuerdo. Lo que te digo, fui muy feliz con mi segundo puesto, con mis fotos, con todo. Hasta eso me llevó a como a sentir presión de sacar una camiseta rápido para poder estar organizado, todo el staff, todo, mi familia, todo, como digo yo. Y nada, fue un momento, un día fue un día maravilloso, o sea, estuve muy feliz de competir ese día. ¿Estás listo para este año? Sí, claro, siempre. ¿Vamos para ese primer lugar o no? Sí, siempre. Bueno, Alejo, ahora quiero que hablemos de esa locura maravillosa que compartimos tú y yo, ese reinado, ese Miss Emprender. ¿Cómo nace esa idea, Alejo? Bueno, siempre todo va enlazado a una cosa me lleva a la otra, trato como de no alocarme en ideas porque sí me fluyen, pero trato de que sean conectadas, entonces pienso como que necesito que Tamalta, a pesar de que está en un buen momento, quiero que sea más visible, entonces digo como que un reinado sería bueno y es algo poco común, entonces como que un día lo pienso de primerazo, se lo cuento a Karen la primera vez. Fue como algo como de que sí, después lo hacemos, pero hay que proyectar bien la propuesta. Después un día casual me encuentro a Damaris y le digo, ella me dice tenemos que hacer algo y yo le digo tenemos que hacer un reinado y ahí surge el famoso reinado. Y bueno, y quiero saber por qué un reinado, o sea, ¿por qué decidiste hacer un reinado? Bueno, entonces como les había dicho que la belleza femenina lo es todo. Amo las mujeres, amo la belleza pues de todas son muy lindas y pienso que es una buena forma y sana de llegarle al público, a todos, no solo los latinos ni colombianos, a todos en general. Entonces pensando en grande, digo, si hay reinas, va toda la gente. Claro, si hay un reinado de mujeres, ahí va. Pero aclaremos, Alejo, que este reinado tiene algo especial y particular, que es, decidimos usar este reinado para transmitir, o fue una plataforma para apoyar a los emprendimientos latinos aquí en Malta. Sí, inicialmente es un reinado con base a los emprendimientos, y como que cada chica iba a representar una marca, Sí. dándole visibilidad. Y en el trayecto de que las chicas se iban preparando, íbamos a mostrar esos lugares maravillosos que quizá gente no conoce. Entonces ahí es donde nace. Claro, muchos cambios surgen en el proceso, desde un primer cartel, desde la primera publicidad se cambia, error, volvemos otra vez, lo cambiamos, quitamos una muñeca, ponemos otra muñeca. Y son muchas cosas que pasan que quizás la gente no lo ve porque dicen, es un reinado y es muy fácil, o sea, como se pinta. O sea, todo el detrás es muy difícil porque ya la gente ve como Lo bonito. Lo bueno, o sea, para mí amable. una organización es como empezar desde cómo se va a llamar. De hecho, tenía otro nombre. Tenía otro nombre, sí. Era Miss Latina. Sí. Miss Latina. Miss Latina, creo que era. No Miss recuerdo Latina. en ese momento cuando no. Sí. Miss Emprender Latina. Pero como que no nos llenaba, lo cambiábamos, lo volvíamos a poner, lo cambiábamos y siempre teníamos una idea nueva a diario y así es que surge. Y bueno, y además que lo que decía Karen en un anterior podcast, que ella nos contaba un poco que ustedes tenían una idea al principio y era como, bueno, un reinado para apoyar a los emprendedores, bla, 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 pero al final resultó siendo una cosa muy grande, ¿no? O sea, ustedes se expandieron muchísimo donde no solamente la comunidad latina los conoció, sino también
llegaron a periódicos, personas conocidas acá en Malta, que sí, muchos latinos han hecho muchas ferias, pero creo que no habían llegado a abarcar este público maltés o a este público europeo como lo hicieron ustedes, que eso no todo el mundo lo ha hecho y que pues es de exaltar de parte de ustedes como organizadores, tuyo, de Damaris, de Karen, que wow, me les quito el sombrero porque el hecho de comunicarse nomás con otra persona en otro idioma y de llegar a un público en otro idioma ya es un gran avance. Entonces, de mi parte los felicito muchísimo porque yo, por ejemplo, yo soy una persona muy, ¿cómo lo digo? Me pensaba asociar sería como, y ahora, por ejemplo, ayer estuvimos en un evento con Karen, ay no, yo ya no sirvo para eso, o de pronto ya no es mi esencia ya cambió. Y eso, y la gente tiene que tener esa chispa, y ustedes la tienen, para llegarle al público, que no todo el mundo lo hace, y no, o pueden tener la chispa, pero no todo el mundo sabe manejarlo de una buena manera para llegar al público. Entonces, de mi parte, muchas felicitaciones, de verdad. Fue un excelente reinado, muy buena preparación, unas niñas muy lindas y ya, eso quería decirles. Muchas gracias. Tan bella, tan bella. Sí, es un arduo trabajo, quedamos contentos. Siendo honestos, pues yo vivo muy agradecido con Malta por abrirme muchas puertas. Pienso que no estoy donde quiero estar, pero tampoco estoy donde llegué. Sí, Pienso que tengo mucho por darle a Malta y Malta conocer más de Alejandro. Pienso que fue un pequeño escalón. A diario sueño en que dejaré el nombre primero de Colombia y de segundo en nombre mío en alto en Malta. Estoy para muchas cosas. Ahora sí empiezo como a decir, ay, ¿por qué no he aprendido harto inglés? Porque eso sí me está causando, porque ya estamos llegando, lo que tú dices, a otro público. Entonces ya quieren trabajar con nosotros porque ve potencial, porque claro, no te van a buscar si no trabajas. Entonces, hablemos de los latinos que hablamos en español. Bueno, pues sí, que hablamos español, ¿no? Entonces quieren trabajar con nosotros, miran nuestro trabajo, les gusta y dicen como, ven, quiero que trabajemos. Entonces como que es una cadena, ¿cierto? Claro. Mi mente siempre estaba enfocada en tocar puertas, no solo latinas, sino ya europeas. Ajá. Y que bueno, no estamos en un país donde se habla español, o sea, sí hay comunidad latina, pero pues hay que tener en cuenta que estamos en un lugar, en un continente muy grande donde también se puede llegar, ¿no? Sí, claro. Lo que digo, las oportunidades se las da uno, se las brinda uno también. Es como, o nos quedamos y vamos a decir, el inglés es muy difícil, no lo vamos a aprender, o nos ponemos a estudiar para que el próximo año sea mucho más grande. Entonces como que no nos podemos quedar ahí en el, ay, no. O bueno, miro cómo soluciono, miro cómo hago, pero no nos podemos quedar. Porque sí, como tú lo dices, fue un éxito y a nuestros corazones pues estamos muy satisfechos. Hubieron errores, como todo, como cualquier concurso, hasta los más grandes tienen sus errores. Esta es nuestra primera edición, que vuelvo y digo, sin equivocarme, fue un éxito total. Y ya para la próxima edición, pues trataremos de que los errores que se cometieron ahora no se repitan. Alejo, personalmente fue un honor hacer parte de este proyecto, pero quiero saber qué significó para ti ese proyecto, qué significó como tal. Bueno, ese proyecto significa mucho, es lo que le digo. Siento que es el pequeño paso a grandes maravillosas, no solo para mí, no solo para Tamalta, sino para muchos negocios que quieren ser escuchados, merecen ser escuchados. Siento que podemos llegar con una Miss Emprender, como en este caso Mayra, que está haciendo una excelente labor social. Está tocando puertas para que sus compatriotas, su gente latina sean escuchados, tengamos la visibilidad que queremos, y no es solo participando en una feria, no es solo participando en eventos, no, es que nos den nuestro lugar, nuestro derecho, así como tú, Karen, tú, Valentina, pagan impuestos, o sea, que nos den nuestro lugar, queremos expandir, de que se hable de que los latinos somos personas de verdad, que trabajamos con el corazón, que también tenemos, o sea, igual de condiciones. He visto que hay ferias filipinas
y las organizan muy bien en Valeta. Queremos eso para nosotros, queremos unirnos. O sea, pienso que donde no hay como, no sé cómo explicarles, unión, no hay nada. O sea, tú puedes ser muy buena, pero solo no eres No vas a buena. llegar a ningún Ajá, lado. eso, o sea, Totalmente. entonces como que, bueno, acá todos tiramos para el mismo lado, todos necesitamos vender Vamos y para todos adelante. vamos a apoyar. Ajá. Claro, como en todo, o sea, no va a estar la persona que no te cae bien, pero pues eso no tiene nada que ver, o sea, Exacto. y pasa en la vida real y nos pasa a todos, A o sea, todos. Alejandro, que A hay todos. gente con la que no tienes empatía, no te total. cae bien y Uno no eso, es pero, monedita de oro. pero o sea, el objetivo es uno solo, ajá, y es Así ser es. visible los negocios. Y igual hay mucho negocio bueno, yo diría que todos somos buenos. Acá no hay malos, acá los negocios son buenos, ajá, tenemos personalidades diferentes, venimos también de diferentes culturas, venimos muchas cosas, o sea, como que hay que entender eso. Entonces, no, pues no, el resultado, vuelvo y digo, es lo que Fue un esperaba éxito, fue un y creo que ahí me hice emprender para mucho rato. Que así sea, que así sea. Alejo, si tuvieras al niño interior, a ese Alejandro de niño, ¿qué le dirías hoy? Bueno, ¿qué le diríamos al niño Alejandro? No, nada, no le diría nada porque sigo siendo niño, o sea, en mi mente imaginaria sigo siendo un niño, sigo logrando lo que busco, sigo obteniendo, o sea, creo que no tendría nada que decirle, no juzgo, no reprocho nada ni antes ni ahora, eso lo he aprendido con los años, porque cada cosa que me ha pasado es para aprender y hacer una mejor versión, entonces como que no puedo ni devolver el tiempo, podré cometer los mismos errores, pero sé que de eso aprendo. O sea, Eso, como que exacto. no, nunca me doy látigo con que por qué no hice esto, porque lo que yo no. O sea, siempre, si me pasó algo, era porque tenía que ser así. O sea, como que ya. Sí me estaré eso cuando las cosas no salen bien. Eso sí es como. Pero pues es Pero normal, es normal. porque busca siempre uno la perfección. Le dirías a ese niño, sigue, vas bien. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Bueno, Alejo, y yo quiero que le des un consejo a estos migrantes que tienen la idea y creen que es muy loca o muy difícil emprender. Quiero que le des un consejo respecto a esto. ¿Qué les dirías tú a esta comunidad que quisiera empezar en otro país, no solo en Malta, sino en otros países que también nos escuchan? ¿Qué consejo les darías? Bueno. No solamente Alejo, y no solamente Alejo para emprender, sino que le dirías a ese migrante que tiene una idea, sea de lo que sea de emprender, sea del idioma, sea de cumplir sus sueños. ¿Qué le dirías? Que crea en él, que escuche su intuición, que no escuche lo que le diga, porque acá pasa usualmente, alguien quiere viajar y escribe, no sé por qué lo hacen, pero lo hacen, escriben como quiero migrar a Malta, un ejemplo, y la gente empieza a decir, no, esto no, o sea, primero, no hagan eso, segundo, escuchen, si lo quieren hacer, háganlo, inténtelo, si le va bien, bendito Dios, si les va mal, aprendieron, o sea, nunca desistan, que el inglés es una barrera, no, la barrera se la pone usted, está en usted, o aprende o se queda ahí y de verdad, pues va a obtener resultados negativos. Pero yo pienso que más que aconsejarlos es como luchen, si quieren viajar, si quieren salir, si quieren conocer, háganlo, o sea, no hay nada. Conozco mucha gente que habla perfectamente inglés y no tiene un buen trabajo y conozco muchos como yo que no hablamos inglés y tenemos un excelente trabajo. Exacto. Entonces pienso que como que lúchenla y Para adelante. ajá, no les daría como un consejo de hagan esto, hagan lo otro, estudien, no, o sea, Ya. porque vengo de allá, o sea, no soy Sí. una persona que estudió inglés y estoy acá y considero que soy un excelente trabajo, que se me han abierto muchas puertas con lo poquito que sé, entonces Imagínate. me pongo siempre como ejemplo, no, Y que no. en todo este camino de emigrar, de emprender, de ser empleado, que no lo habías hecho nunca, ¿qué has aprendido? Uy, he aprendido muchas cosas. He aprendido, he aprendido no a ser humilde, siempre he sido humilde, pero he aprendido a entender, a entender el porqué de las cosas. O sea, he aprendido que todo tiene una razón. Me voy a que cuando era muy pequeño mi papá tenía una finca y me decía como que
aprende a sembrar cilantro. Y en su momento odiaba la finca y odiaba el cilantro y odiaba todo. Y ahora, hoy por hoy lo hago en Malta. Imagínate. Entonces, como que todo lo que usted aprende en la vida le va a servir en algún momento. En algún sí. momento. Entonces, como que de verdad, aprovechen todo, aprovechen cada momento, aprovechen. Si están en Malta, vayan y miren el mar porque probablemente se vayan para Colombia y no vuelvan en cuánto tiempo a Cartagena, Santa Marta, donde está el mar. Aprovechen. Esto se lo digo desde mi experiencia, que siempre lo digo y lo aprendí acá en Malta. En Colombia era demasiadamente feliz, pero nunca lo vi. En Colombia amaba tener animales, amaba todo eso y todo lo tenía, pero nunca supe que esa era mi felicidad. Ahora no digo que la extraño porque estoy en un momento de mi vida donde amo mi vida acá en Malta, amo la etapa que estoy viviendo, pero sí como que seamos felices con el café que nos estamos tomando, con la champaña que nos estamos tomando, con todo, o sea, seamos felices y vivamos Agradecidos, sí. agradecidos, o sea, no hay que pensar tampoco en el mañana, no, como que aprender de verdad. Malta eso me ha enseñado a que hoy es hoy, mañana hoy estás aquí, mañana quién sabe. No sabemos, Quizás así es. algunas personas no tendrán papel y les toca irse y están muy felices, quizás otras no tienen y les toca quedarse pero que quisieran ir. Entonces como que vivamos, veámosle el lado bueno a todo lo que estamos viviendo. Tenemos salud, tenemos vida, tenemos, o sea, las barreras son de cada quien y cada Mentales. quien vive con sus miedos y sus cosas, pero si no vencen los miedos, no. O sea, creo que Alejandro no siente miedo. Me encanta esto. Así es. No. Alejo, gracias. Gracias Sí. por mostrarnos que los sueños no tienen pasaporte, que la creatividad y el corazón sí cruzan fronteras y que las ideas locas, si se trabajan con disciplina y con el alma, pueden cambiar vidas. La tuya y la de muchos más es un ejemplo para nosotras y para todos. Por eso estás hoy aquí sentado, invitado para inspirar a todos estos migrantes. Gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, gracias Karen, Valen, por este espacio. De verdad que es muy bueno que pues se tomen el tiempo, ¿cierto? Lo que digo, si les apasiona, háganlo y que espero que sean muchos podcasts más. Y nada, espero que sirva de inspiración a otras personas o cuanto sea una, que de verdad luchen, si quieren vender aretes y tienen solo 2 pares, que lo vendan y ya que después que vendan esos 2 pueden comprar 3 y no necesitan ser ni millonarios ni ricos ni nada, pero al todo que pues su proyecto, su negocio le prospere y todo. No, Alejo, a ti muchísimas gracias por sacarnos el tiempo porque, como tú lo dices, la vida acá en Europa es un poco complicada y más, bueno, tú teniendo un negocio, trabajando, 1000 cosas, entonces, en serio, muchas gracias. Invito a la gente a seguir a Alejandro en sus redes sociales y nos escuchamos en un próximo episodio Desde Mis Ojos y recuerda, donde estés, tus sueños también importan. Nos vemos. Un Chao, abrazo. chao. Chao. ¡Chao!